Por favor, si estás pensando en meter a tu perro en un maletero de un autobús durante 8 horas para llegar a Galicia, cierra este vídeo y no vayas, en serio, no lo hagas. Estoy recibiendo un montón de mensajes de gente que quiere hacer el Camino de Santiago con su perro, atraída seguramente por esas fotos súper bonitas de Instagram, pero que no tiene ni idea de la logística tan compleja que hace falta. Gente que quizá no sabe que el asfalto en agosto puede alcanzar hasta 60 grados, gente que no sabe que la nueva ley prohíbe dejarlo atado fuera del supermercado, o gente que no sabe que darle de comer justo al llegar al albergue puede llegar a matar a su perro en 2 horas. Hacer el Camino de Santiago con perro ha dejado de ser una aventura low cost y sencilla y se ha acabado convirtiendo en un reto logístico y también económico. Así que, como no quiero que cometas errores y los pague tu mejor amigo, he intentado recoger toda la información técnica, legal y veterinaria en un solo vídeo. Esto no es un blog de viaje, esto es un manual de instrucciones para que los dos volváis a casa enteros. Soy Bea, de Pies y Pedales, y hoy vamos a hablar sobre cómo hacer el Camino de Santiago con tu perrete. Lo primero de todo sería cambiar el chip. Tu perro va a tener que pasar de ser una mascota de sofá a ser un atleta de ultrafondo, puesto que va a tener que caminar 25 kilómetros diarios durante una semana. Y si no lo preparas, se va a acabar rompiendo. Aquí tienes los 3 puntos críticos de salud que nadie te cuenta en los folletos turísticos. Punto crítico número 1. El chequeo previo o la ITV. Olvídate de llevar un cachorro. Si tu perro tiene menos de 10 o 12 meses, sus placas de crecimiento no están cerradas y someterle a un esfuerzo así le va a dejar secuelas articulares casi seguro que de por vida. Y si tienes un bulldog, un carlino o cualquier raza braquicéfala, el camino en verano es casi seguro una trampa mortal por golpe de calor. Su sistema respiratorio no refrigera igual que el tuyo. Haz un chequeo 2 meses antes más o menos y descarta displasia y algún problema cardíaco. Vamos ahora con el punto crítico número 2. La regla de los 7 segundos. El suelo es el enemigo número 1. El camino francés alterna tierra con asfalto. Así que siempre que veas asfalto, mejor aplica esta regla. Es muy sencilla. Con el reverso de tu mano, ponlo sobre el suelo. Cuenta hasta 7 segundos y si no aguantas el calor o te parece que está muy caliente, tu perro tampoco lo aguantará. Casi seguro se va a quemar. Y vamos ahora con el punto crítico número 3. Esto es un peligro real, es la torsión gástrica. Es muy importante y mucha gente lo ignora. Si tu perro come mucho o bebe mucha agua de golpe, justo antes o después de hacer ejercicio muy intenso, su estómago puede llegar a rotarse sobre sí mismo y esto puede convertirse en una muerte dolorosa en un par de horas si no hay una cirugía urgente. Así que la solución es muy sencilla, no le des nada de comer justo al llegar de la etapa. Espérate un ratito, 1 hora más o menos, o a que deje simplemente de jadear y se enfríe un poco. Y reparte la comida en 2 o 3 tomas pequeñitas a lo largo de todo el día. Vale, asumamos ahora que tu perro es bastante atleta y está sano. Ahora viene el verdadero problema. Un muro contra el que se chocan el 80% de los dueños. ¿Cómo narices vas a llegar a Sarria o Roncesvalles o donde sea que vas a empezar con un perro de 25 kilos si no tienes un coche propio? Pues bienvenido a la pesadilla del transporte público en España. Aquí la clave va a ser el peso. Si tu perro pesa menos de 10 kilos, mira, estás de enhorabuena. Renfe te quiere. Pagas tu billete, lo metes en su transportín y todos tan felices llegas a Galicia sin ningún problema. Pero si tienes un perro mediano o grande, pero hasta 40 kilos, entras en un limbo logístico, puesto que Renfe solo admite a algunos perros grandes en algunos trayectos muy específicos, por ejemplo un Madrid-Barcelona. Pero la línea Galicia a menudo opera con trenes Alvia, que tienen unas plazas limitadas o incluso inexistentes para perros grandes. Y en el autobús te obligan a meterlo abajo en el maletero con las maletas. Así que por favor, eso no lo hagas. El estrés térmico, el ruido y el miedo pueden ser fatales. ¿Qué opciones tienes en realidad si no vas con tu coche? Opción número 1, coge un BlaBlaCar. Es mi favorita y la más humana. Busca un conductor, negocia con él que vas a ir con un perrete y paga una plaza extra si hace falta, para que pueda ir cómodo y con su arnés de seguridad. Opción número 2, alquila un coche. Puedes alquilarlo en tu ciudad y devolverlo en Sarria o donde sea que vas a empezar. Es bastante más caro, puesto que te cobran una tasa por devolverlo en otra oficina diferente que no es en la que lo has recogido, pero puedes ir
a tu ritmo. Opción número 3, el pet taxi. Hay empresas especializadas que te recogen y te llevan. Es una opción bastante VIP y bastante cara, cuesta entre 100 y 300 euros, pero es la más segura y te aseguras que vas de puerta a puerta. Ah, y vamos a desmentir un mito ya mismo. Correos no transporta perros. El servicio que tiene Pack Peregrino es para mochilas y para maletas. No intentes mandar a tu perro por paquetería porque es que además es ilegal. Pues ya hemos llegado. Vamos a empezar a caminar. Se hace de noche, estás cansado, te duelen los pies y vas en busca de un albergue. Y lo más probable es que te encuentres con un cartel en toda la puerta que diga prohibido perros. ¿Sabías que la red pública de albergues de la Xunta de Galicia no admite mascotas en las zonas comunes de los albergues? Esto va a hacer que tu presupuesto cambie por completo. El camino con perro ha dejado de ser low cost, así que olvídate de dormir por 10 euros. Porque al no poder usar los albergues públicos acabas estando obligado a ir al sector privado. Pensiones, hostales o albergues privados que sean pet friendly. Esto tiene dos consecuencias brutales. La primera de todas es el precio. Calcula entre 60 o 70 euros por noche, entre la habitación privada más el suplemento por el perro. Y la consecuencia número 2 es la planificación. Se acabó lo de ir a la aventura. Las plazas para perros suelen ser limitadas y los hostales a veces tienen 1 o 2 habitaciones habilitadas para ello. Y ojo a la letra pequeña del alojamiento. Cuando vayas a reservar la habitación, pregunta siempre si el perro va a poder dormir contigo o le van a obligar a dormir en el patio. Yo no te recomiendo que lo dejes durmiendo en el patio. Tu perro va a estar en un entorno extraño. A lo mejor hace frío por la noche en Galicia y si acaba ladrando por ansiedad no vas a dormir ni tú ni nadie en todo el edificio. Así que busca siempre que la mascota pueda estar en la habitación. Y vamos a hablar ahora de dinero. Si sumas transporte privado, alojamiento especial y extras, la semana te va a acabar saliendo entre 500 y 800 euros. Es mejor que lo sepas ahora y no te quedes sin dinero en mitad de Palas de Rey. Y ahora que tienes el presupuesto y el transporte, pues nos falta la decisión más importante: ¿por dónde vas a ir? Porque no todos los caminos son iguales para las patitas de tu perro. Hay algunos que destrozan sus pobres almohadillas y otros que son un paraíso canino. Vamos a comparar las dos grandes opciones para los últimos 100 kilómetros, que sería lo típico. La opción A sería el camino francés desde Sarria. Es el más famoso, desde luego. Tiene más veterinarios y servicios por kilómetro cuadrado que ningún otro. Nos encontramos dos problemas principalmente. El primero de ellos es el asfalto. Tiene muchísimos tramos de carretera y entradas urbanas que pueden ser bastante abrasivas. Y en segundo lugar, la masificación. En verano esto es una feria. Si tu perrete se estresa con la gente o con otros perros, a lo mejor lo pasa mal. Y la opción B sería el camino portugués desde Tui. Para mí, esta es la ruta ganadora para peregrinos. Y dirás, ¿por qué? Pues porque tiene muchísimo más sendero de tierra y bosque, lo que acaba significando pues más sombra y un terreno un poco más blandito. Hay muchos ríos y también riachuelos naturales para que el perro se pueda refrescar y además pues tiene muchísimo menos de desnivel. Así que el camino portugués es el más conocido por todos como el camino dog friendly. Si es tu primera vez y quieres asegurarte de disfrutar con él, mira, vete por Tui. Llegamos ahora a la parte más bonita y también la más importante, porque tu perro no es una maleta. Tu perro es un peregrino más. Ha sufrido, ha caminado y se ha superado igual que tú. Por eso tienes que conocer la iniciativa de APACA, la Asociación Protectora de Animales del Camino. En marzo de 2018 crearon algo maravilloso, la credencial y la compostela canina. Esto no es solo un papelito de recuerdo, es un movimiento para fomentar que cada vez haya más establecimientos para peregrinos, para normalizar la convivencia y también para hacer un camino más ético, más cívico y más amable. ¿Cómo funciona todo esto? Presta atención. Consíguela antes de salir. He escrito un artículo completo en mi página web hablando sobre el tema y desde ahí también te dejo el enlace para que puedas comprarla. Esta asociación no obtiene en realidad beneficios económicos con todo esto. Lo hace simplemente por la satisfacción de ver a los perretes reconocidos. Para sellarla, debes usarla exactamente igual que la tuya. En cada bar, en cada albergue, en cada iglesia, pues pones tu sello y también el del perro. Y vamos ahora con el paso crítico. Aquí es donde falla muchísima gente. La compostela canina no te la dan en la oficina del peregrino, te la da la gente de APACA. Cuando estés haciendo la última etapa, antes de entrar en Santiago, contáctales y no te presentes allí sin avisar. Os dejo en este artículo que os comentaba todos los datos para contactar con ellos. Ellos allí te indicarán dónde y cómo recoger vuestra merecida compostela. Vamos ahora con la catedral y la prohibición. Tu perro no va a poder entrar en la catedral. Y lo más importante, ahora ya está prohibido dejarlo en la puerta mientras tú entras a misa o
das el abrazo al santo. Antes se hacía mucho, pero ahora la ley es estricta y la policía vigila, así que no te arriesgues. Posible solución sería contratar un cuidador. Y en Santiago hay servicios de guardería canina por horas, o también cuidadores en diversas apps que se quedan con tu perrete mientras tú haces turismo cultural. Eso sí, llévalo reservado con antelación antes de llegar a Santiago. Sé lo que estás pensando ahora mismo, Bea. Esto es un lío. Es caro, es difícil de llegar, no puedo entrar en los sitios y tienes razón, ya no es esa aventura súper fácil de hace 10 años. Pero déjame decirte algo para terminar. Cuando estés caminando por un bosque de robles en Galicia, cuando mires hacia abajo y veas a tu perro con la lengua afuera y mirándote feliz, te vas a dar cuenta de algo muy importante. Para él esto no es una peregrinación religiosa. Para él esto va a ser el paseo más largo y maravilloso de su vida, junto a su humano favorito. En ese momento te darás cuenta que todo el dinero y el estrés logístico ha merecido la pena. El camino va a crear un vínculo indestructible entre vosotros. Así que prepárate, ahorra y planifica. No improvises con su salud. Y en realidad, eso es todo. Buen camino, peregrino.